Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Sí, bueno, bienvenido aquí para estar claros con la noticia. Don Gabriel, arrancamos con pacto histórico. Es la noticia política del fin de semana, sin lugar a dudas. Esa pita se desenredó, don Gabriel. Por lo menos en la Treme- consulta, ¿no? Falta Tremendo quién sabe. novelón, Sí, sí, sí. tremendo novelón. Porque además recordemos, Juan Camilo, que hasta el jueves ya el Comité Político del Pacto Histórico había tomado la decisión de limitar la consulta interpartidista para la selección de las listas al Congreso. Llegó la medida cautelar de un juez de tutela suspendiendo provisionalmente una orden o una decisión del Consejo Nacional Electoral que no le permitía a Progresistas, que es el partido que se cindió de Maíz y del cual hacen parte María José Pizarro, Heráclito Landines y David Racero, y la Colombia Humana, que es el partido del presidente Gustavo Petro, hacer parte del pacto. Sin embargo, cuando se levanta esta decisión del Consejo Nacional Electoral, atención, de manera provisional, no sabemos cuál va a ser el fallo de fondo, el presidente Gustavo Petro en un trino desde Nueva York dice que la consulta tiene que ir y eso obviamente revuelca la decisión que ya había tomado el comité político, lo cual generó un terremoto político al interior del pacto, terremoto que dejó como víctimas, si se quiere, o descabezó a Susana Muhammad, a Gustavo Bolívar, a María José Pizarro, que ante la eventual consulta donde tuvieran que competir con Daniel Quintero, se salen para rodear la campaña de Iván Cepeda, quedando así Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, que mantiene viva su aspiración consulta del 26 de octubre. Podemos desentrañar más detalles, pero básicamente el resumen ejecutivo de lo que ha pasado desde el jueves hasta hoy es eso, Juanca. Edu. Buenos días, Edu. Mira, a mí me sorprende, buenos días Juanca y a Gabriel también, un abrazo, una feliz semana. Me sorprendió mucho la agilidad con la que se resolvió este asunto, ¿no? Bastó ese trino del presidente Gustavo Petro, quizá un par de llamadas, pero a mí el mensaje que me queda de eso que ocurrió el fin de semana es básicamente que el presidente Gustavo Petro se la ha jugado a fondo, me atrevería a decir casi que por Daniel Quintero. Eh, mm, y también me sorprendió mucho cómo, digamos, al final unas candidaturas que parecían inclusive más fuertes que la de Iván Cepeda y la propia Carolina Corcha, como es el caso Gustavo Bolívar, como es el caso Susana Muhammad, pues terminan bajándose del bus, o inclusive la propia María José Pizarro. Entonces, lo que vemos acá es que el pacto histórico, pues al final, de manera interna, se organiza. Eh, Siento yo que en todo caso de aquí en adelante viene un trecho complejo, empinado, en caso de que gane Daniel Quintero, que como lo escuchábamos en entrevista esta mañana aquí en Noticias Caracol, pues él está muy confiado de su victoria, dando prácticamente por hecho que él va a ser el candidato del presidente Gustavo Petro y habrá que ver si al final también decidirán que ese candidato que gane en octubre va o no a competir en el mes de marzo en unas interpartidistas, porque como lo hemos dicho en este espacio en repetidas oportunidades, Juanca y Gabriel, Mm. siento yo que es Daniel Quintero esa persona que cumple más con el ADN petrista y sobre todo ese último tono que ha tomado el presidente Gustavo Petro, mucho más revolucionario, mucho más anti-instituciones, mucho más en el sentido del cambio radical. Y eso, evidentemente, si usted ve esa baraja de candidatos como quedó, lo encarna mucho más Daniel Quintero que cualquier otro. Pero Oiga, mire pero lo de... Juanca y Sí, Edu, hay otra noticia, digamos, que es lo más llamativo. Ya Gustavo Bolívar de ayer y hoy también en entrevista con Blue Radio confirmó que si Daniel Quintero gana esta consulta del 26 de esa es octubre, otra. no descarta y estaría dispuesto a ir, incluso sin el aval del presidente. Le preguntaron claramente, ¿y usted consultaría esto al presidente Petro? Y él dijo, no, yo ya me cansé, no utilizó estos términos, pero es entender, ya pasé la etapa de concertaciones y de diálogos. Si gana Daniel Quintero, yo no descarto ir a la consulta del Frente Amplio con el aval de otro partido en marzo. Y lo hace porque, además, Edu y Juanca, lo que está diciendo Gustavo Bolívar, que, en lo cual coinciden también Susana Muhammad y una gran parte de la militancia,
del pacto histórico es que no podrían cargarle la maleta, iría en contra de sus principios cargarle una maleta a una persona que está siendo acusada por delicados actos de corrupción y que no hace parte ni del proceso ni de la entraña de la izquierda. Que el Sí. Pero es que ingreso de Gabriel, Daniel Quintero, ¿sí? Gabriel, pero es que ese escenario ya pasó. O sea, eso ya lo vimos internamente en el gobierno cuando el presidente decidió traer a Benedetti y al final todos se tragaron el sapo. Es decir, aquí lo que quedó demostrado con lo que ha pasado en estas últimas horas y en estos últimos días es que lo que vale es la palabra del presidente y el aval del presidente y el decir y el señalado por el presidente. Entonces, claro, pues uno podría pensar que Gustavo Bolívar, que ha demostrado ser una persona que intenta ser lo más coherente posible, pueda eventualmente, como usted lo dice y como él mismo lo anuncia esta mañana, armar rancho aparte. Pero lo cierto es que aquí, digamos, quien se la van a jugar a fondo es por el candidato que le guste al presidente de la República. Sin lugar a dudas, a pesar de, yo creo que el presidente Gustavo Petro debe sentir más afinidad con Iván Cepeda por su lucha histórica, por sus ideales, pero el presidente Gustavo Petro ya a mi juicio pasó esa línea del amor hacia los principios y valores de la izquierda y está pensando es con la calculadora electoral. Y aquí hay un hecho que es muy importante, Juanca, lo habló en la sala de prensa Blue, y es que la consulta del 26 de octubre es en todo caso un termómetro muy importante para la izquierda. Si en esa consulta salen poquitos electores, mandaría un mensaje de debilidad de un presidente que dice haber sido elegido por 11 millones de colombianos, de representar al pueblo y que sus listas al Congreso y sus precandidatos saquen poquitos votos o ese día la gente no salga a votar, podría ser un revés muy importante. Yo creo que también por eso es una razón adicional por la cual la insistencia del presidente de que se compita con Daniel Quintero, porque Daniel Quintero, como se ha sabido por Mm. fuentes abiertas, ya ha comenzado a sumar apoyos en Barranca Bermeja, Costa Caribe, de líderes de partidos que han militado en otros partidos. Y eso obviamente Tradicionales, tradicionales, claro. que después se Allá voy, disfrazan Gabo. de Es que izquierda, creo pero, que pero me acaba de dar pie. Exactamente, Gabo. Y esa era mi siguiente pregunta que iba a plantear. Es decir, sabemos que ese es el punto más diferencial entre el sector de Iván Cepeda, ahora, que es María José Pizarro y Bolívar, es lo que a él le han criticado a Quintero, esas alianzas con los partidos políticos tradicionales que han denunciado, precisamente. Pero la otra pregunta, Gabo, es, ¿por qué Quintero, o por qué será, es el que más le gusta al presidente Petro? A pesar de ese punto que critican sus copartidarios, sus miembros del partido. Es decir, ¿o será el punto que al contrario más le gusta precisamente? Dirá, bueno, Daniel Quintero es el que más tiene relación con esa política tradicional, tal vez el que tenga más fuerza. pues Daniel Quintero, que no necesariamente es el que le gusta más a Petro, comparten muchas cosas. Daniel Quintero es una caja de resonancia de las ideas de Gustavo Petro, como la constituyente, la historia del Congreso. Es decir, es una persona que sin mucha asepsia va haciendo palabras del presidente y es muy efectivo en redes sociales para comunicar y para plantear debates públicos, al igual que el presidente Petro, a diferencia de los demás candidatos de la izquierda. Pero yo creo que el presidente Gustavo Petro hoy está pensando es en votos. Y el Mm. presidente Petro, el único lujo que no se puede dar es que la consulta del 26 de octubre sea un fracaso. Y Daniel Quintero, él sabe que ya la militancia de la izquierda muy probablemente va a salir ese día. No sé si sea el 30, el 40% del censo electoral, o si sea 1 millón, 2 millones, pero él sabe que la base militante petrista va a salir. Pero es que él necesita sumar más votos, votos de estructura, votos de maquinaria, votos de partidos diferentes a la izquierda, justamente para no asumir el golpe político que significaría tener una consulta en calendario frío que lo deje frito porque no salieron los millones de personas que él dice representar y dejaría muy mal parada, digamos, ese imagen de solidez de la izquierda que se quiere plantear como la principal fuerza política de cara a las elecciones del Congreso y de la presidencia. Yo en Eduardo, cambio para sí creo terminar, que sí.
que sí es el candidato que más le gusta, sin duda, a Daniel Quintero. Y entre otras cosas se lo pongo en estos términos. Acuérdense cuántas veces el presidente Gustavo Petro regañó a sus ministros por ser tibios, por no llegar a fondo con las reformas, por no llegar a fondo con la revolución. Y lo que está proponiendo precisamente Daniel Quintero es eso, que es un candidato irreverente y que es un candidato que habla de nada de tibieza, sino ir a fondo con el cambio. Entonces, siento yo que es el candidato que más le gusta al presidente Gustavo Petro. Y no solamente por eso, por su manera de ser, sino porque usted sabe que al presidente siempre ha sido, digamos, partidario de todo lo que tiene que ver con los influenciadores, las redes sociales, todo lo que hay detrás de esos movimientos, y sabe que Daniel Quintero en eso es absolutamente Sí. hábil. De los tres, sin duda, es el que se maneja mejor en las redes sociales y quien tiene una mejor influencia en redes sociales. Así que, como dice Gabriel, efectivamente el presidente Gustavo Petro está pensando en votos y creo que ve en Daniel Quintero la posibilidad de aumentar esas votaciones Sí. y esos respaldos al pacto histórico. Lo puedo poner en otros términos, coincidiendo plenamente con lo que señala Eduardo. Creo que con este trío, digamos, de candidatos, el presidente Gustavo Petro no se siente incómodo con ninguno. Quizás se hubiera sentido un poco más incómodo con Gustavo Bolívar, paradójicamente, pero con Claro. estos tres no se siente incómodo y le hubiera resultado muy difícil excluir a Daniel Quintero de la consulta. Hubiera perdido votos, hubiera perdido Mm, importantes sectores digitales, como bien lo dice Eduardo, y sobre todo una voz que lo representa a él en muchos sí. sentidos. Entonces creo que el gran ganador aquí, digamos, fue no solo Daniel Quintero, sino el presidente que logró tener en la consulta tres figuras que no le resultan para nada incómodas. Esa me parece una buena conclusión. 9:23 de la mañana. Vamos a pasar más temas, Eduardo, el tema internacional. Tras unas declaraciones del presidente Petro en unas manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, em, pues le revocaron la visa al presidente Petro. Y a partir de ahí una seguidilla de funcionarios que se han solidarizado, inclusive hablando de precandidatos, Daniel Quintero también. Bueno, amanecemos con el presidente sin visa estadounidense, algo que nos recuerda las épocas de Ernesto Samper, cuando al expresidente Samper también le quitaron la visa. Él ha dicho que igual que a uno le quiten la visa o no, eso no pasa absolutamente nada. Bueno, tantos puntos de vista. Recordemos el mensaje que enfureció al gobierno Trump, fue ese llamado a las Fuerzas Armadas estadounidenses y, por supuesto, también las muy duras críticas que hizo allí en Nueva York. Eduardo, sobre Petro sin visa. Pues mire, Juanca, aquí hay que tener en cuenta varios elementos y es cómo empieza esta historia. El discurso muy fuerte del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas, siendo inclusive muy crítico de Trump, con la bandera pro-Palestina, en fin. La respuesta en ese momento del gobierno de los Estados Unidos fue decir, nosotros estamos con el pueblo de Colombia, más o menos no nos interesa mucho lo que diga o lo que haga el presidente Gustavo Petro en lo que le resta de su mandato. Pero seguido a eso viene esa manifestación que es así, digamos, se salió de toda conducta, porque ahí siento yo el presidente Gustavo Petro, que se ha esforzado todo el fin de semana por decir que esa fue una participación en Naciones Unidas, eso que hizo en las calles, pero en realidad eso no fue una participación en Naciones Unidas, eso fue un comportamiento en suelo ajeno, así él sea el presidente. Y en ese comportamiento ajeno, llamar a las fuerzas militares de un país a que desconozcan a su presidente, pues evidentemente a todas luces es muy irrespetuoso. Piense usted por un momento que llegara aquí un presidente a Bogotá, se parara en la Plaza de Bolívar, armara una manifestación y le pidiera a las fuerzas militares que no obedecieran a Gustavo Petro, ¿no? Como para ponérselo en perspectiva. Y siento yo que ahí sí ya el gobierno de los Estados Unidos se le rebosa la copa y toma esta decisión, que en principio no va a tener mayores consecuencias en términos de mercados, digamos, en la práctica no significa mayores aranceles, no va a tener mayores consecuencias, como dice el propio gobierno de los Estados Unidos, para el pueblo colombiano, y siento que se va a mantener en esa línea, pero sí
esa es una carta que tenía ahí más o menos engatillada al gobierno de los Estados Unidos en caso de que el presidente Gustavo Petro pues siguiera con esos ataques al presidente Donald Trump, y evidentemente han considerado que eso que pasó en Nueva York, que ese llamado que ha hecho las fuerzas militares en territorio estadounidense, pues ha sido suficiente como para jugarse esa carta, esa sanción que tenían ya engatillada contra el presidente Petro. Hay dos debates aquí que me parecen interesantes. Uno lo ha puesto el gobierno, pues me parece igual de válido, y ha dicho, hombre, centrémonos en el mensaje del presidente Petro allí y las denuncias tan graves de lo que está pasando en Gaza. Esa es una discusión que se hizo en unas críticas muy fuertes. Ahora, el otro sector aparece de los otros analistas es, hay formas. No sé qué formas. Yo sinceramente no encuentro la respuesta para reclamar algo sobre la gravedad de lo que está pasando en Gaza. Podemos discutir aquí la diplomacia, pero también contrapreguntar, ¿la diplomacia ha funcionado? Y es lo que muchos analistas durante el fin de semana en Sala de Prensa Blue íbamos discutiendo, precisamente. ¿Ha funcionado esta diplomacia porque en Gaza sigue el hambre y ya declararon hambruna por parte de la ONU? Y el hambre sigue. Los bombardeos de los niños continúan, sigue muriendo gente, Israel sigue bombardeando, sigue en medio de una ocupación, en medio de lo que también muchos analistas han dicho, la diplomacia. Y el presidente Petro lo que reclama es, ¿hasta cuándo la diplomacia? Con esto que está pasando en Gaza. Pero por otro lado, los análisis críticos dicen, él tiene una posición de mandatario, de presidente de la República, y dicen, no es la forma para reclamar, ni mucho menos invitar a un ejército a no hacerle caso a su líder supremo, a su comandante en jefe, que es el presidente en pleno territorio. Yo creo que estamos entre esas dos discusiones, ¿no? Eduardo, Gabo, ¿me quiere agregar algo? Adelante. Fíjese, Juan, al margen del tema de las visas, al margen de las críticas que se puedan hacer del rol del presidente como jefe de Estado, yo sí quiero plantear como lo primero que usted estaba diciendo y que creo que simplemente ya ha quedado en un segundo plano, y es, nosotros vimos a un criminal de guerra, un presunto criminal de guerra, entrar a dar un discurso Netanyahu. en las Naciones Unidas. Mm. Vladimir Putin no pudo ir a la Asamblea General porque tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional, misma orden de captura que tiene Benjamín Netanyahu, y aún así logra pisar las Naciones Unidas, que se crearon en 1945 justamente después de los horrores del Holocausto nazi, y creo que hoy las naciones del mundo están viendo en vivo y en directo la tragedia que está ocurriendo en Gaza. Y si nosotros nos planteamos en 10 años y miramos en retrospectiva, o en 20 años y miramos en retrospectiva, lo que está pasando ahí es una tragedia de inmensas proporciones. Entonces, está muy bien que se dé el debate de la visa, está muy bien que se dé el debate de que el discurso del presidente Gustavo Petro fue altisonante y tiene un público interno y es más efectivista que... Pero el centro de la cosa es plantear si el multilateralismo no está al borde de un colapso, y si la imagen de Netanyahu después de 79.000 muertos, asesinados, de un presunto genocidio o de un genocidio, por decirlo como lo dice además la Corte Internacional de Justicia, deberíamos normalizar que esté dando un discurso en el Naciones Unidas. Y yo creo que ese debate que usted plantea, Juanca, es fundamental, y muchas veces se nos olvida y perdemos significa esta tragedia que se está viviendo en Oriente Medio. Eduardo. Yo para complementarle, Juanca, podría ser válida esa distinción y esa división que usted hace, pero hablando particularmente de la actuación del presidente de la República, pues es que él en su discurso, digamos, institucionalmente, cuando le fue su turno en Naciones Unidas, habló del tema, larguísimo, y expresó y expuso que era un genocidio, que era una barbarie, y en eso el presidente Gustavo Petro puede tener la razón.
de hecho la tiene, a mi juicio. Que él sea un líder, que quiera ser un líder mundial que se oponga al tema, pues está bien. Es más, hasta es válido que en una calle de Nueva York, pues intente una manifestación y envíe unos mensajes. Pero el mensaje era de oponerse a eso que está diciendo Gabriel. El hecho de que Benjamín Netanyahu termine pronunciando un discurso en el Pleno de Naciones Unidas con una orden de captura en contra por parte de la Corte Penal Internacional y está cometiendo un genocidio en Gaza. Pero de ahí a usted extrapolar e irse en contra del presidente que lo está recibiendo en su país, pues ahí es donde comete evidentemente una gigantesca imprudencia, porque el presidente Gustavo Petro se ha acostumbrado a que entonces él puede decir lo que sea y puede ir respetando al que sea desde cualquier escenario. Y evidentemente lo que está pasando acá es que hay un llamado al orden. Entonces, así todos estemos de acuerdo en que lo que hubo de fondo estuvo bien, digamos, todos estamos rechazando esa tragedia y eso que está ocurriendo en Gaza, ese genocidio. Evidentemente también el presidente Gustavo Petro tiene que entender que él es el que representa a un país, él es el que representa a un pueblo y en política, y esto sabe más usted, Gabriel, que yo, hay una vaina que se llama la realpolitik, ¿no? Y lo que significa es, pues el hecho de que el presidente de Colombia se pare en una calle de Nueva York no va a parar ese genocidio. Oiga, Entonces, pero aquí también el usted y yo hemos presidente tiene que tener, y acabo con esto, Gabriel, rápidamente, el presidente tiene que entender después de más de 3 años de gobierno, que representa a todo un Estado y que no es simplemente como hacía sus discursos en el Congreso representándose a sí mismo, sino que ya tiene una responsabilidad mayor de cuidar también los intereses de Colombia. en eso estamos de acuerdo y ese es el mandato constitucional que tiene el presidente. Pero usted y yo hemos hablado varias veces, Edu, y yo no sé hasta qué punto, o sea, haya sido hasta algo deseado, mejor dicho. eh, ¿Quién gana con la retirada de la visa a Gustavo Petro? Es decir, yo creo que el presidente ha buscado en diferentes momentos generar esa tensión, escalar el lenguaje, y en este momento, digamos, se tienen dos figuras. O sea, es que póngalo en términos de estética política. El gobierno de Estados Unidos, a quien se le acusa de contribuir con lo que está pasando en Gaza y de financiar militarmente y de prestar el apoyo a Netanyahu, le quita la visa a un presidente que por el contrario está reclamando la existencia de un genocidio. Le está planteando el problema en términos humanos. O sea, yo siento que en términos de estética política y sobre todo también frente a su propia base, el hecho de que le hayan retirado la visa es algo, no sé si previsible, si calculado, pero que le va a generar una serie de réditos O sea, políticos. Yo no digo lo que eso pongo esté en bien. términos, se lo pongo en términos de fútbol, Gabriel. Esto, lo que usted nos trata de decir es, el presidente Gustavo Petro molestó y molestó al defensa, lo pellizcó hasta que logró que el defensa le diera su puñetazo para que expulsaran al defensa. Penalti. Sí, un Pero pues Y penalti. le al dieran el final, penalti. en la realidad, don Pedro Viveros lo planteaba, decía, pues en la realidad si quiere ganar algo, no lo veo muy claro en la realidad que va a ganar. Es decir, hoy el discurso sin visa en Colombia, en nuestra sociedad colombiana, ¿qué tantos créditos da, Gabo? Pero Pues, No, es muchísimos, Juanca. la martirización, es decir, pero no es sé si en los jóvenes, por ejemplo. Hoy los jóvenes Pues, quieren irse del país y quieren ir a eso, Estados Se Unidos. victimiza, Juanca. pero Se es que victimiza. los jóvenes no son una unidad uniforme, es decir, aquí hay sectores políticos, pues ya hemos visto las reacciones de los sectores políticos empresariales, de la derecha, de la oposición. Bien hemos visto que dentro de los sectores progresistas y de izquierda, en las redes sociales también la actitud de Petro ha sido aplaudida. Y además, Sí, fíjese, Juanca y Eduardo, que nos vuelve a poner a hablar del presidente Petro nuevamente. eso sí es No cierto. estamos hablando de la salud, no estamos hablando del orden público, no estamos hablando de la crisis de gas y el aumento de las tarifas. No estamos hablando de ningún tema, sino que estamos hablando de algo que en nada le cambia la vida a los colombianos. Exacto. ¿Sí? Pero allá voy yo. Pues es Y que, mire, de Gabriel, verdad, pues en nada, Juanca,
nada le Que ayer cambia, o hubo, sea. por ejemplo, ayer hubo una manifestación en la 26 pro-Palestina. ¿A qué voy yo con A este ver. punto? Que el presidente Gustavo Petro entiende, creo yo, que este tema de Palestina aquí en Colombia, así como dice Gabriel, no nos toque mucho, ¿cierto? Pero sí está alzando una bandera provida en contra del genocidio que siento yo que sí le puede terminar ampliando un poco más ese respaldo político aquí en nuestro país, donde evidentemente ven como un líder o el presidente pues se la está jugando absolutamente toda en contra de que esa guerra continúe y de que continúe el genocidio, y eso siento yo con esa manifestación de ayer y con todo esto que estamos discutiendo que evidentemente políticamente le está funcionando aquí en nuestro país. Bueno, 9:36, se nos agotó el tiempo. Vamos a hablar del tema de Vive Claro, también aquí de Kendrick Lamar, va a estar hablando la gerente de OCESA, y el tema, por supuesto, de orden público, este retén ilegal en la vía panamericana. Don Eduardo, muchas gracias, un abrazo. Vale, Juanca, un abrazo también y a usted. Feliz semana, Gabriel. Gabo, gracias. Juanca, Edu, feliz semana para ustedes y un abrazo para toda la audiencia de Caracol ahora.